Propósito muy bonito y ese propósito es que nosotros conozcamos y nos acerquemos mucho más a la vida de nuestra viática Mari Puspa, que fue la fundadora de nuestro colegio y en general de la congregación. Para que nosotros tengamos un acercamiento con Mari Puspa y con la vida de Mari Puspa, ellas han enviado una agenda que nos va a permitir conocer la vida de Mari Puspa y todo lo que ella hizo acá por nosotros. La idea es que nosotros prestemos muchísima atención porque hay una actividad al final, o sea, todo el taller no tienen que hacer más sino prestar atención, pero al finalizar el taller ahí debemos grabar un video en el que cada uno de ustedes me dé un aporte o un aprendizaje después de terminado el taller. Eso quiere decir que cuando termine el taller, ustedes no me van a decir, yo no sé, profe, no aprendí nada, no me acuerdo de nada, porque ese video lo vamos a enviar para el colegio y recuerden que en el colegio lo ponen en las redes sociales. Entonces, muy atentos, ¿listo? Mamitas, papitos, tías, primos, el que esté con el niño, puede ayudarle pronto si quiere a tomar apuntes para luego recordarle o irle no me van haciendo preguntas en el momento. Siempre un momentico esta parte y así vamos teniendo como más claridad del tema, ¿listo? No es difícil, pero pues vamos a estar atentos. Es esta, entonces, esta es la agenda a la que les estoy presentando, dice Beata y Maripuzpan, Beata Maripuzpan, acerquémonos a ella. Beata significa que fue beatificada por la iglesia. El propósito de esta agenda es conocer la vida, obra y servicio de Maripuzpan para acoger su ejemplo y practicarlo en nuestras vidas como presentinos. Actitud, atención, reflexión y compromisos personales de la enseñanza que deja Mari Puspa. Conserva la presencia de Dios en todas tus acciones y para esto háblale a menudo, háblale a Él y renueva la intención de hacerlo todo por su gloria. Después tenemos la oración. Esta oración fue la misma que les leí ayer y supongo que también les leyó la profesora Dominic, ¿cierto? Esta oración es una oración alusiva a Mari Puspa y dice: Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Concédenos la imitación de la bienaventurada Mari Puspa, ser inquebrantables en la fe, firmes en la esperanza y generosos en la caridad. Cimienta nuestras almas en una viva comunidad de amor y de santidad, a fin de que puedan cantar eternamente el cántico de alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos en oración por la familia Presentación y en especial por nuestra comunidad y hermanas de Girardot. Luego nos dan un video, dice dar clic aquí. Entonces ya tengo el video por aquí cargado, se los voy a compartir. Y vamos a escuchar con atención. Pero esperen, ¿por qué pronto no escuchan? Listo. Mari Puspa en Sanville, inspirada por Dios, hace suya la misión que Cristo inició, llevar la buena noticia a los pobres y así sientan que son hijos de Dios, con un corazón audaz. No solo dejó en un despojo total, ella todo lo dio. Madre, yo quiero seguir a Cristo en el don total de mi ser, para vivir y morir como tú, al servicio de la iglesia en el ejercicio de la caridad, para vivir y morir como tú, al servicio de la iglesia en el ejercicio de la caridad.
reunidas en comunidad, se hace viva la opción por el pobre, el marginado y los jóvenes que hoy siguen dando fuerza a nuestro carisma y ven en nosotras el rostro de Dios, fraternidad y oración, expresión de nuestra unión, anuncio alegre y gozoso del Dios que es amor. Quiero seguir a Cristo en el don total de mi ser, para vivir y morir como tú, al servicio de la iglesia en el ejercicio de la caridad, para vivir y morir como tú, al servicio de la iglesia en el ejercicio de la caridad. Contemplar la realidad nos lleva a renovar a la luz del carisma nuestra misión, sembrar esperanza en un mundo que llora y reclama a gritos el rostro de Dios, el fin de la comunidad. Hermanas, que en especial la beatica Maripuzpa no ayudaba a nadie, o qué vemos ahí, qué entendimos de ese video. Ayudar a la persona, ayudar a los demás. Exacto, una característica puntual de Maripuzpa y que fue la que aprendieron todas las hermanas fue a ayudar a los demás, ¿cierto? A estar para los enfermos, para los pobres, para la gente que en especial estaba abandonada y creían que nadie se acordaba de ellos. Siempre estaba Maripuzpa para todos ellos y cada proyecto que hizo Maripuzpa era encaminado al servicio de los demás, así como lo dice la canción y así como en la actualidad sucede con las hermanas. ¿Se han visto que la rectora de nuestro colegio tiene un atuendo así como el de Maripuzpa? Porque todas ellas son hermanas de la caridad y están también al servicio de nosotros. Por eso existen también los colegios, la presentación, las congregaciones en donde viven los ancianos, porque todas las obras que tienen la congregación alusivas a Maripuzpa tienen como objetivo ayudar a los demás. ¿Listo, amores? Entonces, ya terminada la oración, vamos a decir que todo lo que hagamos el día de hoy tenga la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿Listo? Y vamos a continuar con la agenda. Y vamos por acá en la oración. Luego dice, llevar a donde quiera que vayamos el conocimiento de Cristo y de sus misterios. Beata Maripuzpa, fundadora de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. Acerquémonos a ella. Vamos a recordar o a conocer la historia de Maripuzpa, participando cada uno de una lectura y realizando su respectiva reflexión. Entonces, así como hacemos con nuestra comprensión lectora, vamos a realizar en este momento un trabajo de observación y lectura. Entonces van a escuchar con atención y van a ir observando lo que yo voy leyendo. Lo que vamos a encontrar acá en esta diapositiva es una corta historia de lo que ha hecho Maripuzpa y de lo que fue Maripuzpa para ser beatificada. ¿Listo? Dice 1, nos vamos a ubicar acá donde está el 1. Hace más de 300 años en un pueblo llamado Dourdan, en Francia, acuérdense de eso, más de 300 años en un pueblo llamado Dourdan, en Francia, vivía la familia de Claudio Puspa y la señora Juliana Fourie. Ese es el 1. 2. Vamos aquí a ubicarnos ahora en esta imagen. Aquí hablamos del lugar y las personas, ¿cierto? De 2 personas. Aquí en la 2 dice, en esta familia nació una niña
que al pasar el tiempo sería reconocida en la iglesia como apóstol social de la caridad. ¿Qué quiere decir apóstol social de la caridad? Que estaba siempre al servicio de los demás y que su objetivo era siempre ayudar. A veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Que queremos ayudar y ayudar a los demás, pero ella se concentró demasiado en esto y llegó aquí al número 3. Vamos a ubicarnos aquí al número 3 y les voy a leer. Sus padres tuvieron 7 hijos, pero solamente 2 alcanzaron la edad adulta. Los otros 5, escuchen bien, los otros 5, o sea, los hermanos de esta niña, fallecieron durante la infancia como consecuencia de una alta mortalidad infantil en la época. Como en esa época había tanta guerra, un objetivo de la guerra era desaparecer a los niños. Por eso Maripuzpa, bueno, estamos hablando de Maripuzpa, entonces por eso ella perdió a sus 5 hermanos, ¿cierto? Ahora vamos con el cuarto. Vamos a ir aquí al número 4. La instrucción escolar de la niña María fue escasa, o sea, casi no estudió, como era habitual por aquel entonces entre las niñas de su clase social. O sea, ya era de una clase social muy baja, por eso no tenía acceso a la educación, era muy poquito lo que ella sabía. Debido a eso también fue que ella dijo, voy a ayudar a aquellas personas que no tienen acceso a la educación. Vamos a hacer algo por esas personas, ¿cierto? Vamos a ubicarnos acá en el número 5. Dice, llena de fe y amor, acá, María se prepara con gran fervor para recibir el sacramento de la comunión que la une definitivamente con Jesús, su Salvador. Es decir, ella hizo su primera comunión. Ahora vamos a ir aquí al número 6. Más alegría y con sentimiento de compasión y de misericordia, María se dispone con amor a acompañar a su mamá a visitar a los enfermos de su pueblo en un trabajo parroquial. Acuérdense también de eso, ¿cierto? Maripuzpa encaminó su vida a la misericordia debido a que siempre sentía mucho amor y mucha pasión por querer ir con su mamá a hacer el servicio de la iglesia. Actualmente vemos eso, ¿cierto? Cómo vamos a la iglesia y reunimos mercados o cosas. Entonces a ella le gustaba hacer eso y liderar estas actividades. Ahí fue donde nació en ella el sentir y el valor de la misericordia. Luego seguimos acá con la historia, el número 7, mire qué bonita imagen. Con infinita tristeza comparte el dolor de padres que ven morir poco a poco a 5 de sus hermanos. Imagínate, pobrecita, ver morir a sus hermanitos y el sufrimiento de sus papás. Convirtiéndose junto a su hermano menor Claudio en el consuelo de sus padres. O sea, el papito de Maripuzpa solamente quedó con ella y con su hermano menor, después de haber perdido a sus hermanos en una guerra. El número 8 dice, María crece y en su corazón el amor y el servicio a los más necesitados se acrecientan cada día. Por eso es llamada a servir de madrina en muchas ocasiones. Ustedes deben tener madrinas o padrinos, ¿cierto? Esa también fue una función de Maripuzpa, servir de madrina para muchos niños, pero no con el fin de que le diera plata o que le gastara todo lo que ella quisiera. No, ese no es el fin de un padrino o de una madrina. Era con el fin de ayudarlas a formar en valores y a que tuvieran lo necesario para poder ser alguien en la vida. Y que cuando les faltara tal vez su padre o su madre, ella iba a estar ahí en representación y en compañía para ayudarlos a salir adelante. El número 9 está por acá, el número 9 dice, su capacidad de servicio y de ayuda sigue creciendo a su corazón y permanece fiel a su labor del servicio misericordioso, o sea, no se cansaba de ayudar y ayudar. Imagínense uno teniendo 20 ahijados en la actualidad, ¿no? En cambio, ya tuvo muchos ahijados y a todos les dio su sentido de pertenencia, su amor, su cariño y formó en ellos también la misericordia. Acá está la 10, dice, vámonos a ir aquí a la 10, que vemos una señora en una camita, ¿cierto? Y los demás como asustados, como preocupados. Dice, muy joven aún se enfrenta al dolor de perder. A su madre Juliana muy joven aún se enfrenta al dolor de perder a su madre Juliana,
quedando responsable de su padre y su hermano. O sea que siendo Maripuzpa muy joven, además de haber perdido a sus hermanos, pierde a su madre y se queda con su hermanito más pequeñito y con su papá, es decir, que ya tenía ella solita otra función por responder y por luchar. Seguimos aquí con la 11. Acá nos ubicamos aquí en la 11. Recordemos que al inicio del taller, de la historia, hablamos de dos señores, dos personas. Pues yo espero que ya hayamos descifrado que esas dos personitas son el papá Eran o son el papá Eran, porque ya murieron, el papá y la mamá de Maripuzpa. Acá en el 11 dice, María se dedica a servir a su familia sin descuidar sus responsabilidades parroquiales, desde donde se organiza el servicio de la caridad. Luego sigue el 12, está por acá el 12. Dice, ante una situación económica muy dura de su papá, María se encarga de la fábrica de medias de la familia y del estudio de su hermano. O sea, ella toma las riendas de su casa para poder ayudar económicamente a su padre y a su hermano. 13. La guerra sufrida en su patria dejó muchas personas en la miseria y María sigue cumpliendo con las enseñanzas recibidas de su madre de ver a Jesús en los pobres y desamparados. Por eso sigue con su labor de ayuda solidaria y compasiva. Mira, aquí vemos a Maripuzpa ayudando a todas estas personas que lo necesitan. 14. El señor Puspa, papá de María, muere, escuchen, ahora pierde a su papá. Muere causando una gran pena en sus dos hijos. María se responsabiliza de su hermano, o sea, ya queda solita ella con su hermano, a quien le enseña el oficio de tejido de medias. 15. Acá vemos al hermano de María. Con amor entrañable, María se ocupa de la educación y formación de Claudio, su hermano, sin descuidar sus labores parroquiales de servir a los enfermos y necesitados. 16. Ella visita las aldeas vecinas llevando alimentos y llevando la palabra de Dios. Acuérdense de esto también. Llevaba alimentos y no solamente alimentos, sino la palabra de Dios. Recuerden que yo les decía la importancia de ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Es decir, que aquellas cosas que yo aprendo de Dios realmente las ponga en práctica en mi vida y sea yo capaz de enseñársela a mis otros amiguitos, ¿cierto? A las otras personas. Ella visita a los vecinos llevando alimentos y palabra de Dios, convencida de la necesidad de alimentar el cuerpo y el alma de las personas, porque nosotros no solamente necesitamos alimentar el cuerpito, sino necesitamos también alimentar nuestra alma. ¿Y cómo alimentamos nuestra alma? Pues leyendo la Biblia, yendo a misa, aprendiendo cosas bonitas de Dios, por ejemplo esto, lo que Dios ha hecho por nosotros, sus representantes, ¿cierto? Las personas que han llevado su ejemplo aquí en la tierra. Seguimos con la 17, dice... Su hermano Claudio contrae matrimonio. ¡Ah! El hermano pequeñito de María con el que ella estaba se casa. Mire, acá lo vemos casándose. Contrae matrimonio y se dedica al cuidado y desarrollo de su fábrica de medias, quedando María libre, o sea, quedó ya solita María para dedicarse totalmente a Dios. Uy, pobrecita, todo lo que le pasó a María, ¿cierto? Pero ella siempre fue fuerte y tuvo a Dios en su corazón. La 18. A principios de 1696, o sea, hace un tiempo largo, porque ni yo había nacido, Maripuzpa deja la ciudad industrial de Durdan, o sea, ella se va de Durdan en 1696. Venga, anoto por acá, 1696 deja Durdan y se instala en Sanville, un pueblo muy pobre y necesitado. Acuérdense de esto, 1696 Maripuzpa deja Durdan y se va a Sanville, un pueblo muy pobre y necesitado, es decir, ella se muda de pueblo. 19. Con la certeza de que Dios la llama, María llega a Sanville con una prima Inés y con otras chicas. Desea dedicar toda su atención a los más desfavorecidos, especialmente a los niños y a los enfermos. Ella ayudaba especialmente a los niños y a los enfermos.
20. La miseria, ignorancia, falta de educación y la salud en este lugar atraen el corazón de Maripuzpa y segura de que es la voluntad de Dios, inicia su obra, que es la obra de Dios, o sea, empieza a ayudar a los demás. Luego, nace así la primera comunión de las hermanas dominicas de la presentación, consagradas al anuncio del Evangelio a través del servicio de la caridad. Deciden que la Virgen María de la presentación era su patrona. Los enfermos ocupan un lugar privilegiado en el corazón de cada una de las hermanas y de dos en dos son enviadas por Maripuzpa a socorrer no solo el cuerpo, sino el alma de las personas dedicadas de la salud, delicadas de salud. Es decir, que acá en este tiempo, cuando Maripuzpa se va a Sambil, logra ser como la que forma o funda esa congregación donde se reúnen muchas hermanas, porque ya ella solita no podía estar ayudándole a todo el mundo y en este pueblito había mucha necesidad de misericordia, de amor de Dios, de alimento. Entonces Maripuzpa necesitó ayuda y Dios le permitió que su obra se consagrara y es ahí donde con su congregación empezó a ayudarle a todo el mundo y a decirle a las hermanas, bueno, yo vaya, usted ayude a este, yo ayudo a este, usted vaya, haga este, yo hago lo otro. Y es así como pudo darle a todos parte de tranquilidad, paz y amor, ¿cierto? Porque qué rico que uno consiga quien lo ayude de verdad y en especial si se está acercando a Dios. Dice la instrucción, formación y educación de la niñez y de la juventud inquietan el corazón de Maripuzpa, es decir, ella se preocupa mucho por enseñarle a los niños que no se queden por ahí sin hacer nada, sino que los niños tienen que educarse. Y así es como Maripuzpa funda la escuela para dar respuesta a esta necesidad. Entonces ya dijo, vamos a hacer una escuela y vamos a empezar a enseñarle a los niños para que no estén por ahí haciendo nada o de pronto cojan malos caminos direccionados hacia lo que no es, sino que pongámoslos aquí con el amor y fervor de Dios y vamos a enseñarles. Y es así como forman su primera escuela. El hambre, la miseria, la ignorancia y la enfermedad rondan por este lugar y las hermanas poco a poco se van formando con Maripuzpa, continuando con su servicio de amor compasivo y misericordioso. Luego, la comunidad de Maripuzpa encuentran en la oración, la contemplación y el silencio de la presencia de Dios que la acompaña en su misión de encontrarlo en el rostro suficiente de tantas personas que acuden a ella. Es decir, muchas personas que necesitaban de Dios o querían ver milagros de Dios buscaban a Maripuzpa para que ella les sirviera como intercesora. Con gran fe, con esperanza y con amor salen a los pueblos vecinos a atender enfermos. Escuchen esto. Ella y su congregación, miren acá, ya no está solo Maripuzpa, sino ya hay varias hermanas, ¿sí las ven? Entonces ella ya formó como un grupito de hermanas y se iban de pueblo en pueblo a atender a todos los enfermos, a educar a los niños y ayudar a las parroquias más necesitadas. Luego dice, tengan mucha ternura y paciencia con los niños y niñas que educan. Ese es un lema que nosotras, las docentes de la presentación, también las hermanas forman en nosotros, que debemos educar con ternura y con amor. ¿Por qué tenemos ese lema? Porque recuerden que somos quienes encaminamos nuestra vida laboral al ejemplo de Maripuzpa. Lo dijo Maripuzpa a las hermanas educadoras. Hagan lo posible para que las amen y las respeten. La solidaridad, el compartir y el trabajo llevando el conocimiento de Jesucristo ha sido, es y será la misión de las hermanas allí donde son enviadas. Maripuzpa escribe para las hermanas de su comunidad unas reglas que deben vivir, o sea, así como no hace las reglas del aula, ¿cierto? Hacer silencio, no gritar, pedir la palabra. Asimismo hizo Maripuzpa, le dijo a las hermanas, bueno, ustedes van a estar conmigo y si van a seguir mi ejemplo deben cumplir estas y estas reglas, no pueden hacer esto mal porque entonces no serían un ejemplo como lo era Maripuzpa. Y todas las hermanas se acogieron con gran amor a estas reglas que imponía Maripuzpa. Una de las reglas son aprobadas por las diferentes autoridades. Maripuzpa reúne a su comunidad y les entrega este precioso documento para que sea vivido por todas aquellas que en el mundo quieran venir y a servir Dios en la presentación.
Bueno, acá observamos otra plantillita, dice Maripuspa, se siente, escuchen esto, escuchen lo que pasa ahora aquí. Ya ella hizo su congregación y ya tiene a todas sus hermanas al servicio de ella y de ahí es que se despega el servicio de todas estas hermanas que conocemos en la actualidad haciendo diferentes funciones. Maripuspa se siente enferma y le encarga a su prima Inés el gobierno de la comunidad. Imagínense, ya estaba como cumpliendo su ciclo, ya estaba cansadita, ya estaba enfermita, pero ella dijo, bueno, debo encargar a alguien esta función y recuerdan por qué se lo encargó a su prima Inés, porque fue ella quien la acompañó cuando quiso mudarse a Sanville, junto a otras hermanas que tendrían la responsabilidad de transmitir el carisma a otras generaciones. Generaciones que quiere decir que su tiempo ya había pasado y a sus personas ella ya en su tiempo las había reunido a todas y había tratado de cumplir su misión, pero ya ella se iba, entonces ya venían otro tipo de generaciones, es decir, otras personas como nosotros con otras costumbres a las que había que llegarles de manera diferente, pero les pidió a las demás hermanas que por favor no dejaran caer su legado, sino que siguieran con esta bonita labor. Al morir, escuchen, Maripuspa murió. ¿Cuándo murió? El 24 de enero de 1744 se murió Maripuspa. Tenía 90 años. Deja a la iglesia y al mundo una comunidad que de la mano de Dios se ha esforzado por ser fiel a su misión. La iglesia reconoce a Maripuspa como apóstol social de la caridad. Fue beatificada por su santidad Juan Pablo II el 20 de noviembre de 1994. Ahí es donde la declaran apóstol social de la caridad y le dan un gran reconocimiento por la labor que ella ha hecho en el mundo y por representar también la labor que ha hecho Jesús con nosotros. Y esto que vemos por acá es el pozo de Maripuspa. ¿Sí lo ven acá? Dice, son 4 los continentes en los que se ha difundido el mensaje de Maripuspa. 36 países acogen hoy la congregación. Las hermanas, fieles al espíritu de su fundadora, son conscientes de que los grandes cambios sobrevenidos en la sociedad y en la variedad de los pueblos donde se insertan viven al servicio de la caridad, es decir, que ellas tienen que estar ayudando sin importar el tipo de población, sino que tienen que saber cómo entrarle a estas personas y cómo hacerles saber del amor de Dios y que ellos lo tengan en su corazón. Es una diversidad de respuestas tan amplias como la necesidad del mundo. O sea, el mundo, ustedes, yo, todos necesitamos de Dios para seguir haciendo una bonita labor en la tierra. Listo, dice ahora, ¿por qué es importante el pozo? Bueno, ahora vamos a hablar de este pozo, porque pues yo también dije, va, el pozo de Maripuspa, pero ¿y ese pozo qué? Mírenlo por acá, si lo están viendo, ese pozo. Entonces, vamos a leer ese pozo que generalmente ese pozo está en todos los colegios de la presentación. En la presentación Girardot creo que no está, hay uno un poquito pequeñito, algo pequeñito representativo, pero en los demás colegios yo he tenido la oportunidad de ir a otros y el pozo sí es grande y representativo. Vamos a ver entonces por qué es que está ese pozo. Dice, ¿por qué es importante el pozo? Ojo, vamos a escuchar esto también. El pozo representa representa el símbolo de la caridad y la solidaridad. Eso representa el pozo, que Maripuspa dejó como parte importante de su legado, al construir un pozo para proveer agua a su comunidad, así como en aquella época quienes necesitaban del agua para beber. O sea que también es un símbolo de misericordia y solidaridad que se le ocurrió a Maripuspa para ayudar a las personas que lo necesitaban. ¿Qué nos quiere decir? En su último testamento es lo que las personas que se mueren dejan escrito para que después de su muerte pase lo que ellos dejan ahí escrito, que le entreguen mi casa a fulanito, que le entreguen mi carro a sultanito. Entonces, ¿qué es lo que decía ese testamento? El de Maripuspa. En su último testamento recomienda tener un vivo celo por la instrucción de la juventud, es decir, estar pendiente de los jóvenes. El cuidado de los pobres enfermos, o sea, no abandonar a los enfermos. Y el espíritu de la pobreza y el amor al trabajo, tal y como había enseñado a Jesucristo a los primeros cristianos. Lo mismo que hacía Jesucristo, Maripuspa nos lo representaba a nosotros aquí en la tierra.
¿Qué nos dice hoy? Llegar a ser perfectamente humildes de corazón. ¿Qué debemos ser nosotros? Humildes de corazón. ¿Qué significa eso? Que debemos esforzarnos por las cosas que queremos lograr. No debemos esperar que los demás hagan las cosas por nosotros. Dice, haz siempre lo que puedas, amores. O sea, siempre tenemos que hacer lo que podamos y con insistencia al Señor lo que no puedas hacer. A veces decimos, ay, no, yo no puedo, yo no sé cómo leo, cómo escribo, cómo hago esto. No, si nosotros tomamos el ejemplo de Maripuzpa, ella fue siempre perseverante. Ella, miren todo lo malo que le pasó, pero Maripuzpa seguía ahí fuerte y firme, ¿cierto? Inquebrantables en la fe. O sea, siempre creyendo que aún tenemos un Dios vivo que todo lo puede y que nos va a sacar de muchas cosas en las que nosotros creamos que no hay salida. Y vamos a estar siempre de su mano para lograr éxito en todo lo que nosotros como familia Presentación emprendamos. Además, porque ustedes y yo hacemos parte de una hermosa congregación que se llama La Presentación. Entonces, yo me siento muy orgullosa de hacer parte de esta congregación porque estoy siempre encaminada bajo los valores del Espíritu Santo, de un Dios que nos ayuda, de unas fundadoras que nos dejaron grandes valores, de una educación diferente y valiosa, ¿cierto? Que nos educa sobre eso, sobre la perseverancia, el amor, el fervor, la fe. Vivamos con tanto fervor, mira, o sea, con tanto amor, con tantas ganas de hacer las cosas, que el ejemplo haga más impresión que la palabra. O sea, no es tanto decir, ah, es que yo sé, no, es que yo puedo, es que eso es fácil. No, es demostrar que usted siempre tiene las ganas de hacer las cosas porque usted hace parte de una congregación que caracteriza, que representa a Maripuzpa, y Maripuzpa nunca se cansó de nada, ella siempre fue fuerte, ¿cierto? Ahí la vimos siempre fuerte y ayudando. Profe, se le silenció el micrófono. Gracias, gracias. Entonces, les decía que recordemos siempre cuál es nuestra misión como presentinos, ¿cierto? Acordémonos siempre de Maripuzpa. Dice, virtudes y carisma de Maripuzpa. Vamos a escuchar qué fue lo que caracterizó a Maripuzpa. Dice, fe inquebrantable. ¿A qué me refiero yo? ¿A qué se refiere Maripuzpa cuando nos habla de una fe inquebrantable? No decayó ante las dificultades, como les dije anteriormente, las incomprensiones o las largas esperas. Ella no se dejaba vencer por ningún obstáculo, siempre estaba firme y creyendo que Dios estaba con ella y así era, ¿cierto? Porque para el que cree todo es posible. Caridad, ¿qué significa caridad? Obras de caridad. Maripuzpa se consideraba por ser una obrera de la provincia. La caridad debe ser el alma de la comunidad. O sea, siempre debemos tener en nuestro corazón las ganas de ayudar a los demás. Nada de envidias, nada de groserías con los demás, no. Siempre que necesitas y si yo y mi familia mi familia y yo te podemos ayudar, aquí estamos, ¿cierto? Es mejor dar que recibir, porque cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, es Dios quien nos premia. Todas esas son teorías de nuestra beatica Maripuzpa. Humildad, sencillez y verdad. Ella vio lo que era el recto ante los ojos de Dios y lo cumplió. Ella siempre hacía lo que Dios nos pedía, no solamente leía, sino que ella se convirtió en una verdadera hacedora de la palabra y dijo, bueno, si Dios me dice que yo sea esto, lo voy a hacer y lo voy a demostrar aquí en la tierra. Y nosotros también podemos ser grandes apóstoles de la caridad, ¿cierto? Ayudar a los demás y por qué no de pronto que nuestra vida sea reconocida porque encaminamos otros valores iguales o mejores a los de Maripuzpa y hemos hecho historia en el mundo, ¿cierto? Llevando la palabra de Dios. Bueno, aquí hay una actividad, dice, si o seguir a Jesús, llevar a donde quieras que vayas el conocimiento y el amor de Cristo. Luego dice por acá, en tu cuaderno, una hoja de blog, cartulina, vas a dibujarte. Alrededor de tu dibujo vas a escribir de qué manera sigues a Cristo en la caridad, servicio, sencillez, humildad, fe, amor, entre otros. Arriésgate hoy a seguir el ejemplo de Maripuzpa. Escribe qué renuevas hoy en tu vida y qué compromiso realizas contigo mismo para seguir a Cristo. Deja el trabajo realizado en un espacio en el que usted pueda verlo y recordar tu misión como niño, joven
y docente presentino. Y acá dice, ahorita les explico el tema de lo de esa actividad. Cuando tú dices, no sé cómo seguir, Dios dice, yo te enseñaré y te mostraré el camino. 2 realidades, 2 ejemplos de la vida para ti. Siguiendo a Cristo desde la cotidianidad, arriésgate desde hoy. Niños, jóvenes, déjate llevar por la mano de Dios y nunca perderás el rumbo de tu vida. Estar siempre unidos a Jesús es mi proyecto de vida. Pues ahí hay un video. Acá dice que los que verdaderamente nos harán hermosos a los ojos de Dios será solo la forma en la que hemos amado y como hemos amado a nuestros hermanos. La vida es un regalo porque mientras estemos en este planeta podemos incrementar nuestro nivel de caridad. Cuando más alto sea, más disfrutaremos de la eterna bienaventuranza de Dios. Para finalizar, cada estudiante y profesor mencionará qué aprendió el día de hoy para su vida, de toda la vida de Maripuzpa. Realizarán un video por medio de Zoom y luego lo compartirán a las coordinaciones. Y acá nos ponen el drive. ¿Listo? Entonces, espérenme en un momento. Rápidamente una hoja, cualquier hojita que tengamos por ahí a la mano. Y vamos con la ayuda del papito, de la mamita, de la tía. Vamos a hacerla sencilla ya por la cuestión de tiempo, ¿no? Y pues que ahorita no tienen conmigo para poder decir, bueno, les regalo 10 minutos. Entonces vamos a tomar la hoja y vamos a tratar de realizar la actividad que nos están proponiendo aquí. Y grabar.